Nací en 1938, en Italia, en un palacio, en el Palazzo Pizzini, en un pueblo llamado Ala di Trento, en el norte de Italia. Tuve una infancia, varios años de mi vida en Italia, muy feliz, a orillas de un lago, uno de los más lindos lagos que yo conozco, el lago de Garda. Pero todo tiene un principio y tiene un fin. Y el final de la guerra le llegó también a ese lugar tan hermoso. Empezaron los bombarderos a venir con sus bombas, a bombardear la zona porque había ejércitos alemanes en retirada que volvían a Alemania hacia el norte. Los aviones pasaban rasantes al lado de nuestra casa. Nosotros vivíamos, era la montaña, la casa, el camino y el lago. En ese lago que yo nadaba, que aprendí a nadar a los 2 años y medio, en ese lago empecé a ver cadáveres de gente, de muertos, de soldados muertos, pedazos, trozos de ser humano. Tuvimos que refugiarnos los últimos días de la guerra, que no sabíamos cuántos iban a ser. Afortunadamente fueron 7 días. En esos 7 días estuvimos viviendo en una cueva en la montaña con agua potable y aceite de oliva. En realidad fuimos afortunados porque no todos tuvieron esa suerte. Cuando terminó la guerra, Italia quedó devastada. Entonces mi padre tomó una decisión, cambiar de vida, y decidió rumbear para un país, la Argentina, donde nada faltaba y era todo abundancia. Llegamos una tarde con un barco carguero, el Andrea Gritti, todavía me acuerdo el nombre, y cuando llegamos fuimos a parar a un conventillo de San Telmo. Esa noche tuve un ataque de una enfermedad desconocida para nosotros que se llamó asma. Estuve 3 días y 3 noches sin poder respirar. Y no había broncodilatadores en esa época. Después aparecieron. Los primeros años en la Argentina fueron de penuria para mi familia y por supuesto también para mí. Porque más que nada lo que más me afectaba era no poder ser un chico normal, no poder jugar, no poder andar en bicicleta y sobre todo no poder ir al colegio. Yo no pude ir al colegio. Y sin embargo, tuve un golpe muy fuerte a pesar de eso. Un día mi padre me miró y me dijo, vos sos medio cartucho. Eso fue un golpe terrible para mí. Ustedes saben que en italiano decir medio cartucho es muy duro, muy duro. Sin embargo, gracias a eso y gracias a un profesor de gimnasia que me enseñó a respirar, yo pude salir adelante. Y no solo pude salir adelante, vencí un montón de cosas que me parecían imposibles. Todos nosotros podemos vencer cualquier cosa porque nosotros no debemos tener en nuestra mente el pensamiento no puedo. El no puedo no existe, no debe existir para ni para mí ni para ustedes. Y esto es lo que quiero transmitir. Eso no debe existir. Con esa gimnasia yo empecé a respirar mejor, pude ir al colegio, pude tener amigos, tuve que dar libre para poder llegar a los 16 años a la Facultad de Ingeniería. Entro a la Facultad de Ingeniería, yo me había ganado unos pesos haciendo unos carteles que decían abierto, cerrado, prohibido pasar, gerencia, damas, caballeros. Y con ese aprendizaje pude hacerme un juego de escuadras, que me compré un pedazo de material para hacerlas. Voy a la facultad y un compañero me dice, che, estas escuadras, ¿dónde las compraste? No, me las hice yo. ¿Cómo te las hiciste vos? Sí, me las hice yo. Y entonces yo empecé a pensar y dije, tengo una visión. Me voy al Centro de Estudiantes de Ingeniería, le muestro las escuadras que había hecho y me dice, che, están buenas estas escuadras. ¿No me quieres hacer escuadras para el Centro de Estudiantes? Sí, claro, le dije yo. Me dice, haceme 200. Digo, pero 200 escuadras voy a tardar mucho. No importa, pero hacémelas.
Y entonces hice los 200 juegos de escuadras, tardé 2 meses. Con un compañero me ayudó a hacer las escuadras, nos asociamos, alquilamos un galponcito en el fondo de una casa que no tenía ni baño. Teníamos que pagar el derecho del uso del baño de una polaca que estaba a la vuelta del tallercito, y ahí aprovechábamos y nos comíamos un sándwich y con una Coca-Cola, yo no porque no me gustan las gaseosas, y yo tomaba un café con leche. Me compré una bicicleta, que era una bicicleta inglesa, esas de tipo inglés, fuertes, para poder cargar los materiales con los cuales hacer las escuadras, porque empezamos a venderle escuadras a muchas empresas. Los grandes negocios que había aquí en Buenos Aires, aquí estoy en Córdoba, también vendo mucho aquí en Córdoba ahora. Pero en esa época me conformaba, se me había ido la voz, me conformaba con vender a los negocios que estaban cerca en la ciudad de Buenos Aires. Después fuimos ampliando el radio de acción. Mi compañero decidió que trabajar y vender no era negocio, porque conoció a alguien que solamente comprando y vendiendo papas, el papero tenía un Mercedes-Benz. Entonces me quedé solo y seguí adelante porque yo no tenía espíritu de comprar y vender. Entonces seguí trabajando y después de unos años empecé a hacerme conocido no solamente en los negocios, sino sobre todo lo más importante, que es el usuario. Llegué a tener el orgullo y la alegría de decir que los profesores de colegios industriales decían: señores alumnos, compren escuadras, compren esta escuadra, Pizzini, porque esta tiene la garantía del ángulo de los 90 grados, lo cual era cierto. Cada escuadra se controlaba una por una antes de poder envasarlas y llevarlas a los negocios. Así fui creciendo y a los 33 años, hete aquí que aparece un cisne negro. Ustedes saben lo que es el cisne negro, no lo voy a comentar. Aparece un cisne negro, se abre la importación en la Argentina. Entonces me encuentro con un problema. Había productos que entraban a la Argentina muy buenos, de muy buena presentación. Esos productos se vendían a mitad del precio de mis escuadras. Mis escuadras eran hechas manualmente y estos productos, en cambio, estaban hechos con una nueva tecnología, que era la tecnología de moldeo por inyección de plásticos. Y yo de eso no sabía nada, absolutamente nada. Tuve que aprender de cero. Empecé a interiorizarme con eso y además, como yo soy un tipo que tengo mucha suerte, por eso estoy vivo y estoy acá. Tuve la suerte de conocer, así como el profesor de gimnasia que mencioné Respirar, de conocer 2 hermanos españoles, matriceros, que esos hermanos se comprometieron a hacerme todos los moldes que yo necesitara y en poco tiempo. En 3 años llegué a completar toda una línea de moldes para poder tener una línea amplia de artículos para dibujo, no solamente escuadras. Cuando tengo toda esa línea, también debo decir que yo me comí una foto que la voy a presentar porque no les mostré a ustedes la bicicleta. A ver, este es para adelante. Sí. Este es mi primer vehículo que lo tengo todavía en la empresa y es, digamos, el leitmotiv es la bicicleta. Y me han regalado una bicicleta hecha con todos los productos míos, el cuadro, las ruedas, todo. Y la hizo una señora que es una artista de aquí de Córdoba, que es cliente mío, el marido es cliente mío. Freiber, Sarita Freiber es la que hizo la bicicleta, en miniatura. Bueno, voy a seguir con el resto. Entonces, cuando tengo los moldes hechos, un día voy a sacar fotos porque una de mis pasiones, como escuché que dijeron, y que es cierto, es la fotografía. Iba yo con mi cámara reflex y estaba sacando fotos de retratos de chicos. Y en un momento determinado aparece una hermosa chica que está acá y que
empecé a sacar fotos, y foto va, foto viene, nos empezamos a hacer mucho más que amigos. Dejé una novia de 9 años, me casé con ella, tengo 3 hijas y ahora una hermosa nieta. Justo nació el 23 de julio y yo cumplo años, cumplí 80 el 24. Así que el mejor regalo de cumpleaños fue ese. Bueno, la conclusión es que con esa señorita que terminó convirtiéndose en mi compañera inseparable de viajes, junto con mi cámara de fotos, empezamos a viajar y recorrer las exposiciones. Por ejemplo, fuimos a la Feria de Italia, de Milán, y íbamos a parar a los albergues de la juventud porque no teníamos dinero para pagar un hotel. Pero así empecé a conocer otros productos, otras líneas que fui agregando a la empresa. Esos productos y esas otras líneas que fui agregando a la empresa me ayudaron a mí a ampliar la línea de ofertas de los artículos acá en Argentina. Cuando en un determinado momento, uno de los tantos de la Argentina, que se cierran las importaciones nuevamente, yo los traía con marca propia, de la fábrica, la única fábrica que había en el mundo que hacía esos artículos, las plantillas y los lectógrafos hechos con una tecnología nueva. Entonces, cuando se cierran las importaciones, me encuentro otra vez con el grave problema de qué es lo que voy a hacer. Y entonces me acuerdo de las palabras, porque yo leí bastante de lo que es General Management, y me acordé de lo que decía Peter Drucker. Peter Drucker obviamente decía, un buen CEO de una empresa, un buen CEO tiene que dirigir la orquesta sin partitura, porque si tiene partitura no tiene gracia. Y vaya que Argentina te da la oportunidad, porque no tenés ni necesidad de escribir la partitura, porque te cambian las cosas del día a la noche. Entonces aquí no hay partitura que valga. Y eso evidentemente es muy importante. Y después hay otra placa también, que se las voy a decir aunque no haya aparecido acá, no importa. Es de Philip Kotler, que dice, me maravillan las empresas que... Ahí está. Me maravillan las empresas que hacen de la innovación una rutina, están construyendo el futuro. Si uno no se innova constante y continuamente en la vida, se muere. Se muere a nivel empresario, a nivel personal. Uno tiene que siempre tener expectativas para poder seguir adelante y hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué hago? La voy a hacer más breve porque me va a faltar tiempo, si no. Hice algo muy simple. Me puse a producir las escuadras aquí en Buenos Aires. Logré fabricar cosas que se hacían únicamente en Alemania. Y aquí las pudimos hacer en Argentina. Empecé a exportar a todos los países prácticamente latinoamericanos. Exporté a Estados Unidos, exporté a Europa, exporté a Alemania, donde en Alemania evidentemente era el cuna de todos estos productos. Y logré ese objetivo. En un determinado año de la década de los 90, se me ocurrió ampliar un poco más hacia el mundo las cosas. Y entonces se me ocurrió tener una exposición, un pequeño stand en la Feria de Frankfurt. Frankfurt es la meca de las exposiciones de nuestro gremio. Cuando llego a Frankfurt con el gerente de ventas, un amigo, llegamos y vemos las banderas de todos los expositores. Y dentro de la bandera de los expositores estaba la bandera argentina. Y ahí me emocioné muchísimo, porque me di cuenta que flameaba la bandera argentina por un italiano que estaba haciendo patria por la Argentina. Después de eso, yo me encontré también con otras dificultades. Estaba trayendo unas mesas de dibujo de ingeniería y de arquitectura con las cuales me apoderé del mercado argentino y le vendí a las principales empresas, las empresas de industria automotriz, de las constructoras, porque era el único que tenía productos de una alta tecnología que traía de Italia. Pero otra vez aparece otro cisne negro y de golpe me quedo con la imposibilidad de importar porque se había cerrado totalmente las importaciones. Monto una fábrica
de 1.500 metros cuadrados con 45 personas. Y ahí sigo trabajando y sigo pudiendo ofrecer los productos a las grandes empresas. Estoy en el MAC todos los años para poder hacer conocer los productos que no tenían que envidiar a los productos del mundo. Pero siempre estuve viajando por todos lados y una de mis pasiones, como ya les escuché que dijeron, que es cierto, es la fotografía. Esta es una foto que yo saqué, que la titulé La madre y el niño, acordándome de la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. Esto lo saqué en la India. Yo tengo una exposición hecha en el Centro Cultural Borges, donde estuvo el embajador hindú a inaugurarlo hace 4 años. Yo hice muchas exposiciones. Y esto es una exposición muy particular porque la hice con fotos de 1,20 m por 80 en tela sobre bastidores, como si fueran pinturas. Bueno, en los viajes también alterné con cosas que a mí me gustan mucho. Esto es de acá de Argentina. Yo soy un fanático de los deportes acuáticos de extremos y lo reconozco porque necesito la adrenalina, por ahí estoy acá. Esto es wakeboard, es un deporte que es relativamente nuevo y yo doy clases, enseño a saltar a los hijos de mis amigos. No cobro nada porque mi placer es enseñar lo que yo hago bien, porque lo que hago mal que me lo enseñen a mí. Soy fanático de bucear con tiburones porque considero que el único animal peligroso somos nosotros, el de 2 patas sin plumas. Esta es una medalla de oro que gané en Australia. Estos son tiburones en Cuba que no hacen nada. Yo soy, no aquel es un amigo mío y yo estoy acá detrás de cámara y créanmelo, de corazón, he buceado con tiburones de aleta, estos se llaman white tip shark, no yellow shark. Buceé con tiburones de aleta blanca, aleta negra, tiburón ballena por supuesto no hace nada y a veces ponen una foto y es mentira, el tiburón ballena no hace nada, come plancton y come pececitos. Pero estos, es verdad. ¿Saben por qué? ¿Por qué yo estoy acá? Eso lo sabe mi mujer y todos los que me conocen. Yo tenía preparado un viaje para ir nada menos que a la isla de Guadalupe, que queda de la costa mexicana unos 200 y pico de kilómetros más adentro. Y tuve una noche, no pude dormir, había vuelto de esquiar de Bariloche hace 1 mes y medio, 2 meses. Y me habían invitado 3 días antes, Julieta me había invitado para dar una charla TED. Y yo siempre pensé en la charla TED, pero nunca me habían invitado. Entonces tenía una gran disyuntiva. Habíamos preparado un viaje todos, la salida, la fecha, todo. No habíamos comprado el pasaje. Para ir a bucear a Guadalupe con el tiburón blanco, ese famoso de 5 metros, el de la película Tiburón. Pero yo sé que no pasa nada. Y yo iba a estar en la jaula sacando fotos. Pero una noche que volví, después de 2 días de esquiar, dije, yo no puedo hacer las 2 cosas. Es imposible. Volvieron ayer de bucear. Y yo estaba viniendo acá. Entonces, dejé de lado esto porque yo quería estar con ustedes. Esa es la... Les voy a transmitir algo que es lo más lindo que puedo decirles hoy. Yo tengo todo lo que quiero y no deseo nada de lo que no tengo. Nada. Ahora sí está.